Lo del 21 de noviembre del 2019 fue otro estallido muy importante. No había todavía pandemia. De tal manera que aquí toca decir con absoluta precisión que esto no es un tema solo de la pandemia. Es un tema que ya acumulaba y que en el periodo neoliberal, como nunca antes, hemos hecho cosas muy significativas desde el punto de vista de la movilización social. No las habíamos hecho anteriormente. Ustedes repasen todo lo que hicimos en todo el periodo neoliberal, inclusive en la época de Uribe, y no habíamos llegado a eso. No pocas personas señalan, y yo creo que es cierto, tiene una valoración importante, es que después de la firma de la paz, pues digamos que de alguna manera esa grave estigmatización a la cual estábamos enfrentados, o por lo menos el, el, la justificación política que había para estigmatizar era absolutamente mucho más fácil que es después del acuerdo de paz. A pesar de que tenemos un gobierno igual al que tenía, al igual que el de Uribe. Pero digamos que veníamos de un proceso ahí medio significativo del proceso de paz que permitía exactamente que la estigmatización no fuera de la naturaleza que fue siempre. Eso evidentemente hay que tenerlo en consideración. Y lo del 28 de abril, pues ya es la mejor expresión, ya no solamente del acumulado contra el modelo, sino adicionalmente, y bueno, y del resquicio democrático, o por lo menos no estigmatizador del acuerdo de paz, sino adicionalmente de la profundización de todas las angustias y las dificultades que la gente ha venido acumulando en estos 30 años y que obviamente en términos de la pandemia pues se dispararon. Y se dispararon porque este gobierno nunca hizo una política de atención a esas profundas dificultades que ha vivido la gente. En otros países se ha atendido mejor la pandemia que acá. Los subsidios que le han dado a la población. Ahí está el caso de Estados Unidos, que todavía están dando subsidios además, inclusive de $2,000 por persona. Es decir, son cosas importantes y significativas, pero aquí no hicieron nada por eso y bueno, y solamente atendieron a toda la plutocracia del país y no atendieron a la gente en ningún momento. De tal manera que todo eso combinado da resultado del estallido social. De la misma manera que fue el estallido social, debemos sí también señalar que desafortunadamente la represión ha sido un fenómeno que no tenía antecedentes tampoco en Colombia. Eso también hay que decirlo. Es decir, la brutalidad policial y el ejercicio desproporcionado, inclusive con armas de fuego, contra los manifestantes en Colombia, pues hemos tenido unos registros siempre muy escandalosos. Pero esta vez sí definitivamente se pasaron de maracas, como se dice popularmente. Y el cuadro de horror es absolutamente desproporcionado y lamentable y muy doloroso para quienes pensamos que la protesta social no puede poner en serio riesgo la vida como este gobierno lo ha puesto. Entonces tenemos dos condiciones muy significativas. Uno, una protesta social la más amplia de los últimos 70 años en Colombia, un estallido social de esa naturaleza. Pero adicionalmente también la mayor represión de la que hemos tenido noticia en todo este tiempo también. Por ahí yo estaba tratando de leer algunas cosas de Francia en la época de los chalecos amarillos. Y lo que he encontrado es que en 6 meses, en los primeros 6 meses de la movilización de los chalecos amarillos, hubo en total 11 muertos. Aquí en menos de 2 meses ya tenemos 82. Eso, mejor dicho, eso no tiene comparación.
Y ustedes recordarán exactamente que lo de los chalecos amarillos, en una noche quemaron como 120 carros, ¿sí? En las afueras de la ciudad de París. Aquí pues se escandalizan porque queman un Transmilenio. Bueno, también se escandalizan porque queman los carros, no voy a decir que no, pero digamos que la magnitud no tiene proporción tampoco a lo que se hace por acá. Entonces, eso es muy evidente. Eso corresponde exactamente a la expresión que todavía está inmersa en, en las expresiones arraigadas en nuestras Fuerzas Armadas de tratar siempre el tema con la movilización social como si fueran exactamente en las mismas circunstancias en que se hacía en la época del conflicto armado en Colombia, en lo cual inmediatamente vinculaban muy fácilmente a las guerrillas y por tal motivo procedían a hacer lo que les diera la gana. Bueno, ese chip, digamos, ese chip inoculado obviamente en largas tradiciones aquí de acompañamiento del Comando Sur de los Estados Unidos, más la revolución molecular disipada, todo ese proceso exactamente de totalitarismo y autoritarismo de nuestras Fuerzas Armadas, repito, inoculada de tiempo atrás, pues sale a flote y proceden de la manera en que lo han hecho. Bueno, eso es lo primero que creo que es significativo. Lo otro es, bueno, el tema de los logros del paro. Yo sé que los temas del logro del paro uno los puede enumerar fácilmente, la reforma tributaria, la reforma a la salud, la caída del equipo económico del gobierno, sí, inclusive la de la canciller, algunas expresiones ahí adicionales sobre lo que pasó con el general de Cali, que le tocó renunciar, etcétera, etcétera. Digamos que esos pueden ser triunfos del paro, pero a mí me parece que el triunfo más significativo del paro está en que pareciese, esto todavía está por corroborarse, pero uno puede lanzar la tesis, pareciese que Colombia no va a ser igual de aquí en adelante. Yo creo que es decir, uno lee todas las encuestas que se han hecho en todo este periodo, pues que no las mandamos a hacer ni desde el Comité Nacional de Paro, ni nadie, ni ninguno de nosotros, las hacen son ellos. Y lo que hay de parte de la gente es mirar los asuntos de otra manera. Entonces, primero la caída abrupta de toda la favorabilidad del sector más de mayor tendencia fascista en el país, que es Duque y Uribe. Esos personajes no paran en esta época, están de la peor circunstancia en términos de favorabilidad. Y todas las encuestas señalan, por el contrario, que la gente ve con buenos ojos el paro y lo entienden exactamente como una forma de reclamar y exigir cuestiones de carácter económico y social. Ahí está el tema del empleo, está el tema de los ingresos y adicionalmente los temas de la informalidad y la salud y la educación. Es decir, la agenda es distinta. Y la valoración de la gente sobre lo que estamos en medio de este paro es también distinta. Inclusive los jóvenes en todas las encuestas, cuando les hacen la pregunta de si ellos se sienten representados en el Comité Nacional de Paro, aquí también para meter un tema que ha sido polémico todo este tiempo. En la peor encuesta que fue creo que la de Datesco, el 53% de los jóvenes se sentían representarse en el Comité Nacional de Paro. Y en la de Invamer llegó hasta el 65% en los jóvenes, porque ya en la población en general alcanzaba valores entre el 60 y el 75%. Descontado que el 90% veía con buenos ojos el desarrollo del paro nacional. Por lo menos hasta la primera semana de junio. De las encuestas que se hicieron. No he vuelto a ver encuestas que se hayan hecho y por tal motivo no tengo sino esos
ese recorderis, pero todo lo que se hizo en mayo, especialmente todas las encuestas que se hicieron en mayo, como fueron como 4 o 5, todas más o menos arrojaban esta circunstancia. La peor, que fue la de Atesco, fue el 53%. Pero la favorabilidad del gobierno siempre mala. Entonces uno dice, hombre, este país está modificando su concepción de los asuntos y empieza a ver de que evidentemente en esto de la movilización social hay cosas determinantes. Y en medio de toda esta polémica hay dos asuntos que imponen la agenda, que pareciesen que van a imponer una agenda distinta de aquí en adelante. Uno es el tema de la policía y los derechos humanos, es decir, el tema de la democracia. Y el otro es el tema del modelo neoliberal. Ambos están hoy en controversia. La gente ve que estos gobiernos no tienen una actitud positiva frente a estos dos temas de manera significativa. Y esto puede ser, sin lugar a dudas, la agenda que se sigue imponiendo de aquí en adelante. Y eso lo hace uno lo poner a pensar en lo que estoy diciendo. El mayor logro de este paro es ver que la ciudadanía, sectores amplios de la ciudadanía, de la población, no unos pequeños sectores, están pensando en que evidentemente hay que poner otra agenda en el país. Y el tema de la brutalidad policial, que son el tema de los derechos humanos, es decir, de la democracia, y el tema de modificar el modelo neoliberal, están ahí. De tal manera que puede ser la agenda de la próxima campaña electoral, que ya está además ya está en pleno desarrollo. Al tipo que le va mejor en las encuestas ya en términos electorales siempre es a Petro, porque es una consecuencia obviamente de la movilización social. Es el único que ha dicho cosas alrededor de eso, unas inclusive en contra de lo que uno piensa y de lo que está sucediendo, en lo cual podríamos tener diferencias con Petro, pero de alguna manera él ha estado ahí. Lo han acusado además de todo, ¿sí? Entonces, lo que quiero hacer ver es que para mí este es el mayor logro. Hacernos ver optimistas frente a las elecciones de 2022. Y pareciese que esta nueva agenda, que es contraria al modelo y de exigir más democracia, se vuelven temas significativos para el país. El gobierno, pues la agenda que tiene hoy Duque es la agenda neoliberal a fondo. Ahí están todos los proyectos de ley que se han venido aprobando. El hecho de haber presentado la reforma tributaria le significó su peor derrota de toda la historia y de toda la historia del modelo neoliberal en Colombia, sobre asunto de significación. Un periodista argentino que vive en Londres me decía a mí, oiga Fabio, qué cosa tan interesante lo de ustedes. Uno ve al movimiento social en todo el mundo peleando por salarios, peleando por salud, por educación, y resulta que a ustedes se les ocurrió hacer una movilización tan dura contra el tema nada más y nada menos que la hacienda pública, es decir, los tributos. Cosa muy interesante. El tipo me decía, yo no conozco ningún movimiento social que haya puesto como elemento principal de su discusión esta. Le dije, no, lo que pasa es que aquí las condiciones particulares nos dieron esa oportunidad. Y le conté. Me dijo, no, sí, eso se entiende, pero casi nadie se mete en esos líos de la hacienda pública en términos de la movilización social. Y eso es cierto. No hay ninguno de los sectores sociales, por lo menos en América Latina, que haya derrotado una reforma tributaria en ninguna parte. Puede ser que aquí era tan aberrante que había que derrotarla. Puede ser eso, pero ahí está pendiente eso. Bueno, a mi manera, ese es el gran logro de este paro que debemos registrar muy positivamente y que le tendremos que sacar provecho político, por supuesto. Lo de un Congreso mayoritariamente
de los sectores alternativos y progresistas del país, es una opción que adquiere una importancia significativa y la posibilidad, obviamente, de un presidente alternativo. La discusión sigue siendo la misma, ¿sí? ¿Cometeremos los mismos errores desde el 2018 para poder consolidar ese proceso? ¿O definitivamente seremos capaces de rectificar o la situación actual del país logra imponerle esta condición a quienes por alguna manera y otra se oponen resueltamente a esa unificación? Bueno, ese será tema de la lucha política posterior, pero está ahí al frente de todos nosotros. Bueno, el otro tema es el de la agenda del gobierno, que era lo que iba a decir. Entonces, la agenda del gobierno sigue siendo muy neoliberal. Este gobierno sigue, no entiende, no ha querido entender. Pero obviamente que el entendimiento no es un problema de comprenderlo, sino exactamente de que ellos responden es a eso y no van a entregar el gobierno pues ni siquiera para formular algunas mínimas reformas que lo pudieron haber hecho, pero no lo han intentado siquiera. Y el otro tema grave de toda esta circunstancia, y este es el que quiero llamar la atención, es de la posibilidad de que en el país, dadas exactamente las dificultades que este sector tiene, el sector de mayor tendencia fascista en el país, el sector del uribismo, en medio de su desespero por perder el poder y toda su importancia para el 2022, termine exactamente imponiendo aquí una medida de facto, un autogolpe, que es lo que uno ve y entiende perfectamente en toda la actitud que mantiene el gobierno frente a la movilización social y frente a todos los asuntos que se ponen en su consideración. A pesar de, es decir, lo logrará o no, no sé, pero uno puede estar advirtiendo siempre sobre este tema. No advertirlo y no estar poniendo las alertas podría simple y llanamente significar que nos relajemos y nos den una sorpresa al respecto. La situación pues fue muy crítica. Todos oímos exactamente de que ya el gobierno tenía preparado el estado de conmoción interior. Eso estaba más o menos en la segunda quincena de mayo, donde se habló seriamente sobre este tema. Se habló de conmoción interior, pero la cosa podía ir mucho más allá. Ha venido bajando, por supuesto, en la medida también que ha venido bajando la profundidad del paro. Pero como este paro no ha terminado y de pronto se vengan otras cosas de otra manera, por lo menos ahí estamos discutiendo otras acciones hacia el futuro y va a depender exactamente también de cómo responda el gobierno frente a proyectos que presente o medidas que presente, pues habrá que tener siempre el tema ahí de entrada. El decreto 575 es lo más próximo a una conmoción interior, el que expidieron el 28 de mayo, que era cuando el gobierno tenía las mayores dificultades y cuando se hablaba de la posibilidad de un autogolpe, sacó este decreto y bueno, con la decisión exactamente de atender lo que dijeran desde el ubérrimo, pues el gobierno prácticamente anunció que a sangre y fuego iba a levantar los bloqueos, cosa que fue asimilada desde el Comité Nacional de Paro y muchos de nuestros compañeros que tienen presencia ahí entendieron perfectamente que había que salir a dialogar y negociar con las comunidades y las autoridades locales para que esa masacre que se preveía peor con los anuncios del gobierno y este decreto 575 no pasara. Y evidentemente ustedes se dieron cuenta que en esa semana evidentemente hubo una serie de desbloqueos en el país. Es decir, la gente asimiló de que venían por todo y había que proteger por encima de todo también la vida. Debemos decir y reconocer, eso sí, que las autoridades locales coadyuvaron a la posibilidad de sacar
esos bloqueos adelante y terminar siendo dialogados y negociados. Y hay una serie ahí de resoluciones y decretos que han sacado autoridades locales en todos estos territorios, especialmente Cauca, Valle, Huila, Caquetá y Putumayo. Han sacado declaraciones al respecto de eso. Con esto quiero decir exactamente pues que el tema de que hay que mantenerse uno en alerta sobre estas posibilidades de un autogolpe hacia el futuro y que no podemos bajar los brazos en esa circunstancia. En esto la comunidad internacional también pues ha sido importante, especialmente en los temas de la brutalidad policial. La Unión Europea, inclusive los Estados Unidos, ha sacado 2 declaraciones llamándole la atención al gobierno nacional para que suspendiera la brutalidad policial y no la permitiera más. Eso es inédito también en la comunidad internacional, especialmente de parte de los Estados Unidos. Y bueno, aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia se entiende fundamentalmente por la presión internacional y obviamente la contundencia del paro. Ambas iban en ese sentido, que lograron sin lugar a dudas en ese punto aislar un tanto al gobierno hasta el punto que le tocó darle la anuencia respectiva para que entraran. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia fue solicitada por las plataformas de derechos humanos que están en el Comité Nacional de Paro. Y ellos aceptaron venir. Lo que pasa es que siempre tienen que tener la anuencia del gobierno respectivo. Eso tiene que ver con los temas de los protocolos internacionales sobre los temas de la soberanía de los países y de las naciones. Pero al final le tocó. Ahora, hasta ahora no ha habido una declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya llevamos 15 días. O van a sacar una declaración muy significativa o tienen dificultades para regañar al gobierno, porque eso es más o menos un regaño internacional que tendría el gobierno. Están en esa dinámica. El tema de la negociación, pasando ya a otro tema. Entonces, repito, este tema de la tendencia fascista está ahí, adelante, y hay que tener muy en cuenta, lo que tenemos a favor es que están muy débiles, pero eso puede ocasionar exactamente situaciones aventuradas de parte de esta tendencia fascista, cuyo mayor resultado pues tienes en las Fuerzas Armadas y en la policía. Eso, mejor dicho, aquí la Fuerza Armada y la policía la tienen ganada a fondo. El otro tema es el de la negociación. Este paro, insistimos nosotros desde el primer día, bueno, especialmente desde el día que retiraron la reforma tributaria. El 3 de mayo, el Comité Nacional de Paro levantó 2 banderas, una vez retirado la reforma tributaria. Una, las garantías a la protesta social, y 2, el pliego de emergencia. El pliego de emergencia lo habíamos presentado desde el 20 de junio del año pasado. Ya más de un año. Y dijimos nosotros, exigimos del gobierno una negociación sobre estos 2 puntos. Y esa fue la decisión tomada ese 3 de mayo, de ahí en adelante. Ya se conocía exactamente la forma brutal y asesina con que se estaba atendiendo el paro, de tal manera que eso se volvió una reivindicación significativa, porque al fin y al cabo era la vida de todos los manifestantes, especialmente los jóvenes. Eso solamente se vino a cuadrar el día 10 de mayo, que tuvimos una reunión con la Presidencia de la República, el 10 de mayo, que nos recibió Duque en Palacio, y nosotros le planteamos estos 2 temas. Y Duque frente a eso dijo que no, que es lo que ofrecía era otra conversación nacional como la de noviembre del 2019, y nosotros le dijimos, olvídese, no vamos a repetir otra vez la historia. Y sobre el tema de las garantías dijo, no, aquí yo no he cometido ninguna violación de los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército como la Policía, han atendido todo el protocolo. Ya en ese momento iban como 29 o 30 jóvenes ya asesinados el 10 de mayo.
Y entonces nosotros salimos de la reunión y dijimos, no, pues el gobierno no dialoga ni negocia, que es la palabra que hemos utilizado todo este tiempo. Ni dialoga ni negocia. Sin embargo, al otro día, Miguel Ceballos, quien es el comisionado de paz, señaló en un video de que el gobierno sí quería negociar y utilizó la palabra negociación. Después de esa vaina, pues se instaló la negociación, se instaló una negociación el 16 de mayo, duró hasta el 24 de mayo. Logramos un preacuerdo en materia de garantías a la protección social. Más o menos la circunstancia era que obteníamos las garantías y procedíamos a negociar el pliego de emergencia. Para esos días, y entonces aquí es donde quiero anotar que hubo un cambio sustancial en la situación del país. Y provino exactamente de una decisión táctica de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez en esos días, el acuerdo estaba el 24 de mayo, en unas declaraciones que le hizo al país de España, ese domingo, o sea, el 23, dijo exactamente que había un gobierno que no tenía autoridad. Esa fue la expresión que utilizó. Que no tenía autoridad y que lo que había que era no negociar con ninguno de estos sectores movilizados, porque eran o unos vándalos o unos terroristas o unos delincuentes. Posteriormente, el día 28 de mayo, el Centro Democrático sacó una declaración de 5 puntos donde dice exactamente por cuál debería ser la actitud del gobierno frente a las movilizaciones. Y lo que dice primero es que evidentemente hay que rescatar la autoridad y segundo, no se puede negociar con el Comité Nacional de Paro porque son terroristas, vándalos y delincuentes. Es decir, en esa semana se consolidó desde el ubérrimo una nueva política para el gobierno de Duque y era restaurar lo que llaman ellos la autoridad, es decir, la seguridad democrática de Uribe. Y obviamente que Duque inmediatamente fue, en medio de las dificultades en que andaba, profundas dificultades, en medio de la debilidad en que ha gobernado durante estos 2 últimos años, pues evidentemente cogió las decisiones del ubérrimo y procedió a aplicarlas. Entonces se bajó del preacuerdo, inmediatamente dijo que no, que ese preacuerdo no iba. Inclusive los compañeros de la CGT le dijeron al gobierno en medio de la discusión, ya no con Ceballos, sino con Archila, porque ya se había ido Ceballos se fue el 25 de mayo. Es decir, al otro día del preacuerdo. La CGT le dijo a Archila, bueno, doctor Archila, listo, ya no hubo acuerdo sobre las garantías, pasemos al pliego de emergencia. Entonces, Archila dijo, no, señor, aquí es un acuerdo global o no hay acuerdo. O ustedes aceptan que modificamos el preacuerdo o definitivamente no hay tampoco discusión sobre el pliego de emergencia, que fue una tendencia que estuvo un tiempo rondando la cabeza y las decisiones del Comité Nacional de Paro y de muchos de nuestros dirigentes, ¿sí? Frente a lo cual nosotros, por lo menos en particular, la fuerza política que represento ahí en el Comité Nacional de Paro, más que la fuerza sindical, sostuvimos nosotros que tenía que haber un acuerdo sobre las garantías, porque hacer un acuerdo sobre el pliego de emergencia sin garantías era prácticamente entregarle la cabeza y la decisión del gobierno de toda esta masacre que ha hecho dentro de todo este periodo. Y especialmente dejar a los jóvenes, ahí sí como se dice, sin ninguna importancia, cuando la han tenido. Bueno, eso fue lo de la negociación. Y después entendimos, especialmente los compañeros del Comité Nacional de Paro, que evidentemente no había posibilidad de negociar con el gobierno y por tal motivo nos retiramos de ese simulacro de negociación.
especialmente cuando le dijeron a la CGT que no se discutía el pliego de emergencia mientras no hubiera acuerdo sobre las demás cosas. Es decir, era un sometimiento a la violación de los derechos humanos y que para nosotros no tendría ninguna importancia. Eso es lo de la negociación. El otro tema importante y significativo aquí, el papel de la juventud. Nunca antes la juventud, ya no la universitaria, sino la popular, la de la barriada, había tenido tanto protagonismo. Es el sujeto de este paro de mayor relevancia en todo el desarrollo del paro. Uno puede hacerle observaciones a la forma en que han hecho las cosas, pero evidentemente nadie puede discutir de que la presencia de ellos, el arrojo y la valentía que siempre tiene la juventud, por supuesto, ¿sí?, han estado presentes todo el tiempo. Y obviamente el Estado ha hecho recaer sobre ellos también la mayor fuerza y la mayor brutalidad policial. Los 82 muertos que van son todos jóvenes, todos, absolutamente todos. Son los que han puesto el pellejo, mejor dicho, han hecho un sacrificio enorme. Pero la juventud todavía no tiene formas organizativas propias. Ese es el problema que tenemos. Y entonces aquí viene toda la discusión sobre la representatividad del Comité Nacional de Paro. Inicialmente los jóvenes, unos de muy buena fe, pues sostuvieron durante todo el tiempo que el Comité Nacional de Paro no lo representaba. Otros de mala fe, por supuesto. Los señores del Congreso de los Pueblos. Ahorita hago una mención respecto a eso. Pero quien inició con el tema de la no representatividad fue el gobierno. Es que el Comité Nacional de Paro no representa todo el paro. Entonces nosotros dijimos, sí, eso es cierto. Pero no lo hacía el gobierno simple y llanamente como una connotación objetiva, sino simple y llanamente para quitarle fuerza al Comité Nacional de Paro en la posible negociación que pudiéramos hacer. Y así se la jugó todo el tiempo. Algunos medios de comunicación pues se encargaron de recoger a algunos muchachos, a mi manera de ver muy despistados, también de buena fe, a repetir en los medios de comunicación que a ellos no lo representaba el Comité Nacional de Paro, ¿sí? Lo que entrañaba es una descalificación al sector que ha jugado un papel de dirección en el paro. El Comité Nacional de Paro puede decir todo lo que se quiera, pero tiene dos aciertos que nadie le va a poder quitar en la vida: la convocatoria del paro del 21 de noviembre y la convocatoria del paro del 28 de abril. Eso es un acierto táctico del Comité Nacional de Paro, de las fuerzas que estamos presentes ahí, de convencernos todos de que eso era lo que teníamos que hacer. Después podré contar de que unos sí, otros no, pero el aspecto principal es que el Comité Nacional de Paro tiene ese par de aciertos. Es decir, valorar cuándo se decreta una acción y cuándo se le da cabida a todo eso. Ahora, en ambas oportunidades, también hay que decirlo, el Comité Nacional de Paro fue desbordado, también hay que decirlo. Tiene esa virtud de haber medido las fuerzas para cuándo era, pero también es cierto que fue desbordado en ambas oportunidades. En ambas por la juventud. En la primera del 21 de noviembre por todo lo que sucedió en Bogotá. Y en esta segunda por todo lo que ha sucedido en Cali, de parte de la juventud. Entonces, el papel de la juventud aquí ha sido clave y definitivo. Y eso muestra que, digamos que todos estos sectores juveniles, producto del modelo neoliberal, es decir, del individualismo más desaforado, ha empezado a entender que sus causas están allí y que sus luchas tienen que estar ahí y que tienen que levantar y alzar la voz, y lo están haciendo. El sector que primeras líneas hay en toda parte. Lo primero que toca decir es eso. En Medellín hay primeras líneas, en Bogotá hay primeras líneas. La primera línea del Portal de las Américas no sabe cuál es la primera línea de Usme, ni tampoco de Suba, ¿sí? Pero inclusive en el Portal de las Américas hay como 10 combos de primera línea
todos distintos, ¿sí? Eso sí, el día que se hacen romper con la policía, pues todos se unifican, pero el uno se llama de una manera, el otro de otra. Los de Cali también pasaba lo mismo, los 26 bloqueos que habían en Cali, ninguno conocía al otro, ni se reconocía en el otro. Los que han dado un salto cualitativo, organizativa y políticamente han sido los de Cali. Eso también hay que decirlo. Bueno, son los que han sufrido el mayor rigor. Y en medio de ese gran rigor que han sufrido, han avanzado cualitativamente. Si ustedes miran especialmente los comunicados, primero no existían. Ellos aparecen como Unión Resistencias Cali solamente hacia mediados de mayo. Es decir, ya llevaban 20 días de paro. Y aparecen entonces ya como una forma organizativa. Entendieron que tenían que organizarse. Y ya se organizan, ya tienen delegados, ya hacen declaraciones de manera unificada como Unión Resistencia Cali, ya están todos coordinados. Es decir, han dado, repito, un salto cualitativo, organizativo y políticamente. Y digo políticamente porque las últimas declaraciones que han hecho ellos terminan incluyendo apreciaciones de que entregan los puntos de resistencia porque los van a matar. Es decir, entendieron también que en la vida y esta lucha no era patria o muerte, sino que había que tener altas y bajas, repliegues en la circunstancia en la cual se mueve la represión, y lo han asimilado políticamente. Han hecho acuerdos ya con el alcalde de Cali. Bueno, el alcalde de Cali también se ha movido en ese sentido, porque obviamente ha sido víctima también de la expresión del gobierno, que lo ha relevado exactamente de toda la dirección del puesto de mando unificado para el manejo de la policía en Cali, y lo ha relevado de todo. Y ha pasado por encima de él siempre. Entonces, han terminado esas cosas avanzando mucho desde el punto de vista político. Yo creo que eso es lo que se viene. ¿Cómo lograr armonizar y coordinar a todos estos jóvenes de las primeras líneas en todo el país, para que se vuelva un movimiento nacional de jóvenes que aprendan y comprendan exactamente todas estas circunstancias? Nosotros ya hemos hablado con ellos, especialmente con los de Cali, ya hemos tenido 2 reuniones y evidentemente cada vez uno habla con ellos de manera distinta. La primera vez fue una cuestión de que ellos nos dijeron quiénes éramos y nosotros les dijimos quiénes éramos nosotros, porque tampoco lo entendían mucho. Es decir, estos viejos, como dicen ellos, sí, pues por lo menos haber aceptado la reunión ya es un avance político de ellos. Porque era, mejor dicho, era imposible hablar con ellos. Cuando llegaban los compañeros nuestros del Comité Departamental de Paro a los puntos de resistencia, para lo único que los atendían era para recibir la solidaridad, no era para más, pero ni siquiera hablaban ni permitían conversar con ellos. Ya por lo menos se puede conversar. Y estamos pendientes de otra reunión para coordinar nuevas acciones con ellos. Es muy probable que la otra semana nos volvamos a reunir con la Unión de Resistencias Cali. En Bogotá todavía estamos muy lejos de esa coordinación. No la hemos logrado, los diversos sectores no lo logran. Y todos los que nos hemos arrimado por allá no nos ha ido bien todavía con ellos. ¿Sí? Todavía están aquí están todavía en la etapa en la cual estaban los de la Unión Resistencia Cali, como en los primeros 20, 25 días. ¿Sí? Evidentemente aquí los puntos de resistencia de la primera línea en Bogotá llegan tardíamente llegan tardíamente, no, llegan después de los de Cali, mucho después, como 15 días después de lo de Cali. De tal manera que están en ese proceso de desarrollo allá. Pero ya se tienen algunas conversaciones con ellos. La alcaldía de acá no ha tenido tacto con esos muchachos y por tal motivo no ha logrado tampoco buscar cómo se organizan. Ha tenido más bien un factor de desautorizarlos por todo lo que hacen, en vez de tener un comportamiento, porque ya se saben qué es lo que hacen, como si esto no fuera pues parte exactamente de la confrontación política y social que se desarrolla. Es la falta de comprensión del fenómeno.
Entonces, Claudia López, que presuntamente tendría mejores elementos para hacerlo que cualquiera como Duque, ha terminado desafortunadamente haciendo babosadas iguales o similares a las que hace Duque en términos de la atención al conflicto social. Conflictos sociales no se tratan así. No pueden ser tratados así. Y una personalidad que se diga democrática no puede hacer lo mismo que hace Duque, y desafortunadamente Claudia ha terminado haciendo lo mismo. Inclusive algunos errores cometidos graves por parte de Jorge Iván Ospina en Cali, le tocó echar marcha atrás para sentarse a hablar y ya ser más humilde con los muchachos allá en Cali, porque también intentó también hacerlo. Pero bueno, cambió afortunadamente y eso ha permitido allá. La táctica del Comité Nacional de Paro. Han habido en el Comité Nacional de Paro, desde que inició el paro, ha habido en controversia dos tácticas. Una táctica que dice, que es la de mayor oficialidad del Comité Nacional de Paro, que dice que estamos en un estallido social y que tenemos que buscar es cómo organizamos el estallido social, cómo organizamos el estallido social y cómo buscamos que algunas de las cosas que estamos exigiendo se puedan negociar con el gobierno. Es decir, es una movilización social para buscar soluciones reivindicativas y políticas en términos exactamente de la garantía de la protesta social. Pero en el Comité Nacional de Paro se expresó también otra posición que dice que no, que esto no es un estallido social, sino un levantamiento popular. Y que como levantamiento popular su objetivo es tumbar a Duque e instalar un gobierno o instalar gobiernos populares desde el territorio, para no decir que se instalaba un gobierno popular nacional. Instalar gobiernos populares en los territorios. Esa es la expresión política del Congreso de los Pueblos. El levantamiento popular. Y es lo que se viene expresando en algo que se llama la Asamblea Nacional Popular. Entonces, la Asamblea Nacional Popular se reunió el 6, 7 y 8 de junio y decretó de que el objetivo principal de esas asambleas populares tiene que ser derrocar al gobierno y especialmente desarrollar gobiernos populares territoriales. Es decir, algo así como territorios libres. Algo de la vieja expresión exactamente del movimiento guerrillero cuando empezó exactamente en la década del 60. Sí, declarar zonas libres, zonas liberadas. Aquí también vuelve y lo dice. Esto tiene que ver exactamente con la concepción obviamente guerrillera del Congreso de los Pueblos. Fue un problema grave y hubo mucha discusión y muchas tensiones en el Comité Nacional de Paro por este tema. Porque sectores del Comité Nacional de Paro vinculados especialmente desde el punto de vista político a la izquierda tradicional siempre ha sido propensa a esa situación, a pesar de que hayan decretado y hayan negociado la paz o hayan hecho el acuerdo de paz. Siguen teniendo allí un criterio. Ese sector prácticamente ya se separó del Comité Nacional de Paro, aunque no deja de tener algunas expresiones dentro del Comité Nacional de Paro. Esa expresión ha permitido que hoy el Comité Nacional de Paro sufra una nueva división igual a la que sufrió en enero el 31 de enero del año pasado, del 2020, cuando no estábamos en paro, pero que hubo dos corrientes que decían exactamente que el estallido popular del 21 de noviembre del 2019, es decir, esta misma discusión, tenía que inmediatamente desarrollarse y propenderse para este año, y que lo que había era que no permitir que el Comité Nacional de Paro tuviera una dirección más o menos centralizada,
y que las cosas no se hicieran por el simple prurito de los consensos, que es la método, sino que tenían que haber otros criterios y que el movimiento sindical no los representaba. Es decir, volvieron a echar la historia del 2019 y por eso la repiten hoy en el 2020. Este es el sector que desde el punto de vista interno de la movilización social viene haciendo la misma afirmación que hace el gobierno nacional con otros propósitos, por supuesto, pero termina sirviéndole a eso. Hoy tenemos entonces una relativa división del Comité Nacional de Paro. El 5 y 8 de junio decidimos como táctica, cambiar de táctica en el paro. Esto fue una decisión, para ir terminando, esto fue una decisión unánime, por consenso del Comité Nacional de Paro, el 5 y el 8 de junio. Y la palabra que utilizamos y que íbamos a utilizar en la declaración se llamaba suspensión temporal de algunas acciones para reagrupar las fuerzas. Y por tal motivo, discutimos un nuevo plan de acción. Un plan de acción siempre es en correspondencia con una táctica, no puede ser de otra manera. Y entonces aprobamos también un plan de acción. Este plan de acción se llama exactamente eso, ya que no pudimos negociar con el gobierno, ya que el paro ha venido descendiendo en su contundencia, y antes de que quedemos solos, ¿sí?, hagamos un reagrupamiento. Ya los bloqueos ya habían prácticamente terminado, por lo menos el 90%. Los muchachos de Cali ya tenían un acuerdo con el alcalde de Cali, y tal motivo los bloqueos también en Cali han venido descendiendo, etcétera, etcétera. Todos esos elementos los tuvimos de cuenta y dijimos, el plan de acción es el siguiente: como no pudimos con este gobierno, vamos a entregarle el pliego de emergencia y las exigencias de las garantías de la protesta social a la sociedad en general, a los sectores sociales, económicos y políticos del país, para discutir con ellos y profundizar exactamente en nuestras exigencias, para que ellos se apersonen de estos dos temas, que es el cambio de modelo, de una parte, y la exigencia plena de la democracia en el país, especialmente frente a la protesta social. Eso lo aprobamos. Sin embargo, los compañeros de lo que se denomina la multilateral no estuvieron de acuerdo. También se echaron atrás en el acuerdo, hicieron lo mismo que el gobierno, y por tal motivo ustedes se dieron cuenta que el día 15 de junio el Comando Nacional Unitario, que no es el Comité Nacional de Paro, sacó una declaración e hizo una rueda de prensa, y al otro día otros compañeros, a nombre de otras organizaciones sociales y políticas, sacaron otra declaración. ¿En qué se diferencian las dos declaraciones? En que desde el Comando Nacional Unitario, donde estamos las centrales sindicales, dijimos que se iba a declarar, es decir, en correspondencia con lo que habíamos decidido 5 y 8 de junio, dijimos, vamos a interrumpir temporalmente las acciones de movilización periódicas, es decir, las de los miércoles, vamos a suspenderlas y vamos a hacer este otro plan de acción, entregarle a la sociedad en su conjunto lo mismo. Y la otra declaración apareció el otro día donde dice, vamos a transformar el paro. Esa fue la expresión que ellos utilizaron, transformar. Nosotros dijimos interrumpir temporalmente, ellos dijeron transformar. Ellos siempre, para cualquier cosa de cualquier movimiento táctico, la extrema izquierda siempre se ha caracterizado por eso, por siempre decir que las cosas nunca terminan y que las cosas siempre hay que radicalizarlas cada vez más, así no haya condiciones para eso. Pero el plan de acción que ellos adoptaron fue exactamente el mismo que nosotros ya habíamos adoptado en esas reuniones del 5 y 8 de junio. Corresponde a nuestra manera de ver a que algunos sectores de la multilateral que se llaman, no se han desmovilizado. Ahí hay un sector del Partido Comunista y un sector del Guillermo Marín y un sector de algo que se llama el MODEP que no se han desmovilizado. Y entonces no atendieron lo que ya habíamos acordado inicialmente. Hoy estamos en ese problema, que tenemos dos frentes del Comité Nacional de Paro
iguales a los que tuvimos en el 31 de enero del 2020. El uno se llama el Grupo Cafán y el otro se llama el Grupo de la Concha Acústica. Y ahí estamos. Entonces, hoy ya en el Comité Nacional de Paro tenemos 3 sectores, el del Congreso de los Pueblos y su Asamblea Nacionales Populares para constituir gobiernos territoriales populares, y los de nuevamente Cafán y Concha Acústica disputándose exactamente cuál es la mejor táctica y la mejor forma de atender esta cuestión. El movimiento juvenil sigue en movilización. Todas las noches se dan piedra con la policía, por lo menos aquí en Bogotá. Unos pocos en Medellín. En Cali esa etapa ya pasó. En Cali esa etapa ya pasó y están en un proceso, repito, ya de decisiones políticas mucho más importantes y significativas. Y están fortaleciéndose organizativa y políticamente. El monumento ese que hicieron a la resistencia ha sido parte integral de estas formas nuevas que han adoptado. Nosotros seguimos sosteniendo, obviamente, que el gobierno no ha parado la masacre, porque sigue matando muchachos en estos enfrentamientos con la policía. Los sigue matando, creo que es el aspecto principal que seguimos denunciando. Bueno, en eso estamos y el proceso se llama de reagrupamiento de fuerzas. Ese es el cambio en la táctica hoy. Vamos a reagrupar las fuerzas para ver cómo desarrollamos otras actividades. Entonces, le entregamos el pliego a la sociedad en su conjunta. Especialmente estamos haciendo actividades importantes y significativas con la academia. Tenemos previstos 2 seminarios con las universidades públicas y privadas que nos van a ayudar, tanto en Bogotá como a nivel nacional. Y vamos a hacer una actividad el 7 de julio y otra el 14 de julio. Encaminadas exactamente a que todo esto del pliego de las exigencias de la garantía de la protesta social y el pliego de emergencia se vuelvan proyectos de ley que presentaríamos en una fuerte movilización social en todo el país el 20 de julio. Entonces, el 20 de julio es un día festivo. Esta experiencia no la hemos tenido nunca en las acciones que hacemos nosotros de movilización, y es hacer una movilización social un día festivo con la importancia pues de lo que significa el Congreso y presentar todo eso como proyectos de ley. Algunos compañeros han dicho, pero ¿para qué presentamos proyectos de ley? Por ejemplo, el de matrícula cero y el de renta básica. Nos las han hundido 2 veces. Entonces nosotros decimos lo mismo. No, es para mantener en alto las banderas reivindicativas de este paro nacional, porque nosotros entendemos que no estamos en el levantamiento popular y por tal motivo nos toca seguir andando y levantando las banderas reivindicativas, una de mucho contenido político, el de las garantías a la protesta, es decir, la democracia, y el otro de carácter reivindicativo en términos económicos y sociales. Bueno, eso es lo que tenemos previsto en el ánimo de reagrupar fuerzas para ver exactamente en el inmediato futuro qué hacemos. Algunos pensamos que de aquí en adelante hasta marzo y mayo del año entrante, la movilización social pues va a tener un componente en las calles importante, ¿sí? A pesar de la pandemia y a pesar del desenvolvimiento de todo esto. Y creemos que desde el Comité Nacional de Paro se puede seguir manteniendo esta realidad, coordinándonos obviamente mucho más con los muchachos en la medida en que ellos también avancen, tanto desde el punto de vista organizativo como desde el punto de vista político. He terminado, compañeros y compañeras.